Espero te encuentres súper bien. En este problema te voy a explicar paso a paso cómo resolver esta situación de movimiento plano general. A simple vista se ve un problema muy simple, muy sencillo, pero la realidad es que es un problema muy interesante, entonces no te pierdas ningún instante. En el video anterior introducíamos el tema de plano general. Por aquí te voy a dejar el video. Además de eso, te daba dos métodos para resolver problemas, el método analítico y el método gráfico. Concluimos que el método gráfico es mucho más práctico y más rápido. En este problema vamos a utilizar este método para resolverlo. Tenemos que la varilla B se mueve sobre una rueda C mientras el extremo A se desplaza hacia la derecha con una velocidad constante de 500 milímetros por segundo. Nos piden la velocidad angular de la varilla y la velocidad en el extremo de la varilla. Para utilizar el método gráfico necesitamos las direcciones de las velocidades. Yo conozco la velocidad de A que va hacia la derecha. Si yo dibujo la varilla cuando ya se ha movido un instante, ¿qué pasará con B? Miren lo que sucede con B. B va a correrse un poquito y también va a girar un poquito, ya que es un movimiento plano general, tenemos traslación y rotación. Por lo tanto, la velocidad de B va a ser aproximadamente algo así. Nosotros no podemos determinar este ángulo, no tenemos datos suficientes para determinarlo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar este problema? Observemos que aquí B se corrió perpendicularmente esta distancia y en la misma dirección esta distancia para formar este vector que yo dibujé como velocidad de B. Aquí estas dos distancias son bastante grandes, no se pueden despreciar. ¿Qué pasa aquí en el puntito C? Miren, en el puntito C donde pasa por el pivote, nosotros vemos que esto prácticamente se movió así. O sea que esta componente, la que va hacia allá, es demasiado pequeña, miren, ni se ve. Por lo tanto, yo puedo asumir lo siguiente, que en el punto C, la velocidad del punto C la voy a asumir en dirección a la barra. Ustedes se preguntarán, y si usted hace eso, ¿por qué no aquí en B asume que la velocidad de B va en dirección a la barra? Porque miren, esta distancia ya es mucho más grande comparada con una por aquí cercana a C. Entre más me acerco a C, más pequeña es. Hasta aquí en C ya prácticamente sería cero. Entonces vamos a asumir eso y vamos a hacer un primer paso analizando el pedacito desde A hasta C. Planteamos nuestra fórmula de plano general que la velocidad de C será. Recordemos, primero está la traslación, entonces vamos a trasladar toda esta barra con la velocidad de A. Luego, ¿qué hacemos? Dejamos quieto A, entonces colocamos ahí un eje y vamos a rotar a C. Como yo voy a dejar quieto A, yo conozco la dirección de la velocidad de C con respecto a A. Será perpendicular al eje AC. Entonces esa es la componente de rotación. Pero además de eso, nosotros veíamos que esta componente la podemos escribir como omega de la barra. Entonces, ¿cuál barra? Desde A hasta C por el radio o la distancia de C con respecto a A. Entonces, para resolverlo vamos a sacar ese triángulo de velocidades. La primera que dibujamos es la fija. A siempre va a ir horizontal a la derecha, entonces la velocidad de A irá hacia allá. Luego tenemos que la velocidad de C irá con un ángulo que podemos calcular y la velocidad de C con respecto a A irá hacia allá. A continuación vamos a determinar los ángulos. Entonces vamos a sacar el ángulo AC y bueno, aquí un puntito llamemos O. De este triángulo nosotros conocemos este lado y este lado. Vamos a calcular el ángulo que necesitamos de la velocidad de C, lo vamos a llamar teta. De las funciones trigonométricas yo sé que la tangente de teta es igual al cateto opuesto 140 sobre el cateto adyacente 200. Por aquí les dejo un resumen de funciones trigonométricas para que repasen estos conceptos. Para determinar el ángulo utilizamos la función inversa. Obtenemos un ángulo de 35 grados. Ese será el ángulo que tiene la velocidad de C, este mismo. Entonces aquí en nuestro diagrama de velocidades será este. Observen aquí algo. Cuando yo dejo A quieto, C va a rotar con respecto a A y ya dijimos que esto es perpendicular.
Entonces, si yo coloco aquí la velocidad de C con respecto a A, y esto es un ángulo de 90 grados, de acuerdo a las propiedades geométricas, si yo trazo una línea horizontal, esta es horizontal y esta es horizontal, esta es una misma recta, por lo tanto este teta es mismo este teta. Yo quiero este pedacito que es este mismo pedacito. Si esto es un ángulo de 90 grados y teta mide 35, ¿cuánto le falta a 35 para llegar a 90? 55 grados. Por lo tanto, este será un ángulo de 55. La velocidad de C y la velocidad de C con respecto a A son perpendiculares, por lo tanto, este es un ángulo de 90 grados. Ya tenemos todos los ángulos de este triángulo. Ahora vamos a utilizar la ley de los senos. Si no la recuerdan, aquí está. Además de eso, aquí les dejo un video con ejemplos paso a paso. Este paso yo lo hice para determinar la velocidad angular de la barra, que es la misma velocidad angular de A hasta C, por lo tanto lo que yo necesito es este término. La velocidad de C no me interesa, ni me la preguntan, pero este sí. Entonces, velocidad de C con respecto a A. Entonces miren aquí la fórmula. Escribo el lado sobre el seno del ángulo opuesto. Entonces, ¿cuál es el ángulo opuesto? 35. Eso es igual. Entonces ahora tomo cualquier otro lado, pero yo voy a tomar el que tenga el dato. Yo tengo la velocidad de A, entonces voy a tomar este. Velocidad de A sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto a este lado? Este, de 90. Y aquí puedo despejar la velocidad de C con respecto a A. Vamos a ir reemplazando valores. Velocidad de A, 500 milímetros por segundo. Sobre el seno de 90, como este seno lo quiero pasar también a este lado, aquí está dividiendo, lo paso a multiplicar. Obtengo 286.79 las unidades, entonces lo dimos en milímetros, quedan la misma, milímetros por segundo. Ahora, yo ya tengo esta, pero yo quiero la velocidad angular, entonces vamos a despejar la velocidad angular. Al otro lado tenemos la velocidad de C con respecto a el radio, lo estoy multiplicando, al otro lado lo paso a dividir. ¿Cuál será el radio entre C y A? Entonces miremos la gráfica. Entre C y A será la hipotenusa de este triángulo. Entonces vamos a llamar esto H. Y tenemos que la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los catetos. Este cateto mide 200 al cuadrado más 140 al cuadrado. Obtenemos 20 raíz de 149. Si se preguntan por qué coloco esto así con la raíz, porque si lo coloco con decimales no voy a escribir todos los decimales y el resultado no me da tan exacto. Entonces, entre más exacto, mejor. Entonces aquí ya podemos reemplazar la velocidad de C con respecto a A, nos dio 286.79. Sobre el radio, aquí llaman R, pero es la distancia en realidad, que nos dio 20 raíz de 149. Obtenemos 1.175, velocidad angular, recordemos, radianes por segundo. La dirección. Si esto va para allá, esto se va a mover en dirección antihoraria. Observemos que el pedacito desde A a C es el mismo que de la barra completa, o sea, la barra yo no puedo partirla, esto no se puede doblar. Por lo tanto, la velocidad angular de este pedacito es la velocidad angular de toda la varilla. Entonces ya tenemos la respuesta A. Ahora sí vamos a calcular la velocidad de B. ¿Por qué? Ya tenemos este dato, la velocidad angular. Entonces vamos a formular nuestra ecuación de movimiento plano general. La velocidad de B será la traslación. Traslado toda esta barra hacia la derecha con una velocidad de A. Luego la rotación. Dejo velocidad de A, el punto A lo dejo quieto y roto a B. Entonces, la velocidad de B con respecto a A será perpendicular. Y recordemos que esta misma será omega cruz R. Lo estamos haciendo escalarmente, aquí no nos importa el producto cruz, hacemos la multiplicación producto punto. Entonces, aquí ya puedo obtener la velocidad de B con respecto a A. Será omega de la barra 1.175 por el radio. Miren, ahora estoy entre A y B, por lo tanto el radio lo da el problema 400 milímetros. Obtenemos 470 milímetros por segundo. Recordemos que esta velocidad es lineal, la que va hacia allá perpendicular.
Ahora vamos a dibujar el triángulo de velocidades. Entonces, tenemos que la velocidad de A irá a la derecha. La velocidad de B con respecto a A irá en esta dirección, va a ir por allá. Y la velocidad de B va a ir por allá, no sé en qué dirección, no conozco el ángulo. Y aún no tengo manera de descubrirlo. Observemos que la velocidad de B con respecto a A es paralela a la velocidad de C con respecto a A. Del diagrama anterior obtuvimos que este ángulo era 55 grados. Este ángulo que está con respecto a la horizontal no tengo manera de calcularlo, lo vamos a llamar alfa. Como no conozco este tampoco lo puedo calcular. Por lo tanto, tengo un solo ángulo, no puedo utilizar la ley de los senos. Vamos a utilizar la ley de los cosenos. Esta ley nos permite calcular cualquiera de los tres lados conociendo el ángulo opuesto a ese lado. Yo quiero calcular la velocidad de B, que es lo que me preguntan, y yo conozco el ángulo opuesto, miren, es este. Entonces, ¿qué haría? El lado al cuadrado, velocidad de B al cuadrado es igual. La suma de los otros dos lados al cuadrado. Velocidad de A al cuadrado más la velocidad de B con respecto a A al cuadrado. Menos 2 veces la multiplicación de esos dos lados por el coseno del ángulo opuesto. Miren, aquí en el dibujito calculaban A y el coseno de alfa. ¿Sí ven? Entonces nosotros calculamos la velocidad de B, coseno de 55. Todo lo de la derecha lo conozco, voy a reemplazar valores. Este resultado le aplico raíz cuadrada para eliminar al cuadrado y obtengo que la velocidad de B es de 448.7. ¿Qué unidades estoy trabajando? Milímetros, entonces milímetros por segundo. Ya tengo el valor de la velocidad, me falta el ángulo. Recuerden que la dirección se define mediante el ángulo. Entonces, como tengo la velocidad de B con respecto a A, podría utilizar la ley del coseno también, pero esta ley es un poquito larga. Como ya tengo estos lados, puedo utilizar la ley del seno. Entonces, la velocidad de B con respecto a A sobre el seno del ángulo opuesto, o sea, el que necesito, seno de alfa, es igual. Ahora, ¿qué tengo? Miren, tengo este ángulo y el lado opuesto, velocidad de B sobre el seno de 55. De aquí voy a despejar el seno, entonces, ¿qué hago? Intercambio estos dos. El seno lo paso a este lado a multiplicar y la velocidad queda aquí dividiendo. Yo aquí tendría en el denominador del seno como está dividiendo, lo paso a multiplicar. Entonces, en conclusión me quedaría velocidad de B con respecto a A por el seno de 55 sobre la velocidad de B. 470 seno de 55 sobre 448.7. Obtengo 0,858. Como yo no quiero el seno, sino quiero es el ángulo, entonces utilizo la función inversa. Obtengo un ángulo alfa de 59 grados. Por lo tanto, ya definí la magnitud y dirección de la velocidad de B. Será una velocidad de 448.7 milímetros por segundo y un ángulo con respecto a la horizontal. Miren, ese ángulo es con respecto a esta horizontal de 59 grados. Con eso terminamos el ejercicio. Observen que el método gráfico es mucho más rápido. Para el método analítico tendríamos que escribir muchas fórmulas, por lo tanto este es el que más recomiendo. Si les ha gustado, no olviden suscribirse, estaré subiendo problemas interesantes. Nos vemos en la próxima.